Rogelio, un placer verte. Igualmente. ¿Por qué decidiste ser candidato a gobernador de tu provincia? Uh, la verdad que tomé la decisión además en medio de la pandemia, viviendo en el campo, en Paranacito, después de terminar la gestión cansadora como ministro del Interior y Obras Apenas. Públicas. La verdad que no tenía pensado volver a la política, por lo menos en algún cargo. Empecé a trabajar en la actividad privada como productor agropecuario. Además me gustaba, la verdad que lo disfrutaba. Volví a estar con mi familia Por todos los ejemplo. días, que era también algo que necesitaba. Y pasó un año y unos meses, y bueno, y veía que el país se desplomaba, que volvíamos a lo mismo, después de que algunos creían que no iba a ser igual. Yo siempre desconfié de ese supuesto. Volvimos a lo peor del kirchnerismo, al ataque contra el resto de los poderes, a ese vamos por todos que me resonaba permanentemente. Y bueno, y empecé a conversar con un montón de gente y me decían, tenés que jugártela por tu provincia. Hacía mucho que... Yo estuve en muchas campañas en Entre Ríos como jefe de campaña, organizando atrás, en backstage, atrás de escena. Y la verdad que también tengo que reconocer que nunca me animé. Eh, Hace falta coraje para ser candidato, Luis. Te expones mucho más frente a la gente. Uno cree que tiene buena llegada con la gente, pero después hay que plasmar eso en el voto, cuando uno cuenta los votos. Pero bueno, me parecía como que no me podía quedar al margen de lo que le estaba pasando al país. Hablé con otros dirigentes también de Juntos por el Cambio, y había como una idea de pongamos toda la carne al asador. Necesitamos revertir esta situación tan desventajosa en el Congreso, tenemos que ponerle un freno al kirchnerismo, vayamos todos. Bueno, hay un montón de gente distintos dirigentes de Juntos por el Cambio, nacionales, que decidimos jugar en esa campaña. Y bueno, empecé a recorrer mi provincia, y hacía tiempo que no lo hacía de esa manera. Y me fui entusiasmando con el cariño de la gente, la respuesta. Y bueno, después hicimos una elección histórica, ¿no? Le ganamos al peronismo, que estaba casi 20 años en el poder, por 24 puntos de diferencia. Ganamos en Concordia, que es como la Que era capital imposible. del peronismo, por 20 puntos. Desoí un poco ese consejo de Durán Barba, que decía que había que ir al voto posible y dejar de lado el imposible. Yo me preguntaba por qué es imposible el voto en los barrios marginales, que es donde la gente peor está, donde más sufre el populismo, donde más sufre la inseguridad, donde más sufre la falta de trabajo, donde más sufre la mala calidad de la educación y la salud. Vayamos ahí. Y bueno, hicimos una campaña caminando los barrios más vulnerables de Entre Ríos, ganamos en esos barrios. eh, y bueno, se armó como una idea de que podíamos estar frente a un cambio profundo en el 23, y entonces seguí con la misma impronta y acá estoy, de candidato a gobernador. Dijiste varias cosas y quiero detenerme en algunas. El kirchnerismo volvió el peor de los kirchnerismos. ¿La gestión de Alberto y Cristina es la peor de las cuatro que tuvieron? Sí, sin duda, este es el peor gobierno desde la recuperación de la democracia, yo no tengo dudas. Pero además, digo, si no querés hablar de Objetivamente. temas subjetivos, los números lo demuestran, ¿no? Fíjate el nivel de inflación que tenemos, que es como el peor que el de la década de los 80. El otro día me junté con me encontré con un comerciante. Cada vez que voy que recorro la provincia, me meto en los comercios, en las pymes, en los emprendedores. Me decía, nunca vi algo así en los últimos 40 años, nunca, me decía. Nunca me topé con una cosa como esta. Y de hecho hay mucha gente joven, digo, de menos de 40 años, que no recuerda haber vivido con un nivel de inflación de esta magnitud, digamos, más de 10% mensual en promedio, digo, ¿no? Digamos, inflación, pobreza, trabajo si se crea, trabajo que es pobre, porque no llegas a... Bueno, esta es una situación novedosa, ¿no? Hoy tenés, en la Argentina tuvimos pobres en muchos momentos de nuestra historia, y de hecho tenemos una pobreza que duele, y nos tiene que interpelar sobre todo a la dirigencia política. Pero trabajadores pobres, trabajadores que tienen trabajos formales, 8 horas, que son pobres, que no superan la línea de pobreza, yo no recuerdo que hayamos tenido esta situación, ¿no? Y hoy tenés, en consecuencia, un montón de miles de pobres que se van sumando todas las semanas,
por debajo de la línea de pobreza, que ni siquiera tienen muchas veces la posibilidad o el conocimiento de buscar la ayuda del Estado, ¿no? Primero porque no tienen tiempo, porque trabajan. Cuando vos sos desempleado y sos pobre, tenés más tiempo para tocar la puerta del Estado y ver qué hay, saber dónde hay comedores que te pueden facilitar un plato de comida. Cuando vos trabajás 8 horas y sos pobre, no tenés ni tiempo de buscar ayuda. Y por supuesto también el tema de la dignidad, ¿no? Lo que representa para alguien que está trabajando, además que trabajó toda su vida, ver que no llega a fin de mes, que no puede pagar la luz, que se le rompe una ventana y no la puede cambiar, que sus hijos se les rompe un par de zapatillas y no la pueden cambiar. Y trabajan 8 horas, insisto con esto, ¿no? Muchos empleos públicos, empleos municipales, ni te cuento, ganan muchísimo, ganan mucho menos que lo que necesitas para salir hoy de la línea de pobreza en la Argentina. Lo dijiste implícitamente, nunca compraste la historia de que volvían mejores o que yo cuántas cosas. ¿Alberto Fernández es una desilusión para vos? No, porque para que sea una desilusión tiene que haber sido antes una ilusión. No, yo... Son esto, ¿no? El kirchnerismo ha podido mostrar algunas cosas como todo populismo cuando la bolsa de caramelo estaba llena, cuando la bolsa se vació, son esto. Amplía esto, me gusta, son esto. Son esto de un gobierno con pésima gestión, un gobierno que lo único que sabe es gastar cuando hay para gastar, cuando no hay para gastar no saben para dónde ir, un gobierno sin plan y que además... se vanagloria de no tener plan, no es que lo ven como un demérito eso. Es esto, el kirchnerismo es esto, es inflación, es populismo, es gasto público improductivo, es ausencia del Estado, porque eso es lo que siente la gente. Es mucho gasto público, pero poco Estado. Y desde el punto de vista ideológico, ¿es democrático el kirchnerismo? No, para nada, para nada. Bueno, democrático en el sentido de que se presenta elecciones. Y se presenta elecciones, y bueno, la última elección del 2019 ejecutiva la ganó. Pero tiene prácticas poco democráticas, ¿no? Y que la verdad que la Argentina vive una democracia de baja intensidad, para llamarlo de alguna manera, ¿no? Un poder ejecutivo que está permanentemente avasallando al resto de los poderes. Estamos con un juicio a la Corte, ¿no? Una Corte que además tiene la mayoría de los miembros que puso el mismo kirchnerismo, ¿no? Una Corte, un kirchnerismo que se queja de la justicia, pero ellos fueron los que nombraron a la gran mayoría de los jueces del Poder Judicial de la Argentina. Yo creo que todo el tiempo están buscando excusas para de alguna manera hacernos creer que ellos no son los grandes responsables de lo que nos pasa. Y te lo dice alguien que cree que de alguna manera todos somos responsables de lo que está pasando. Yo asumo mi parte de responsabilidad en esto. Toda la dirigencia política es responsable de que hoy la Argentina tenga más de 50% de pobres, digamos, de que la gente no sienta que hay un futuro, todos. Por acción, muchas veces por omisión también, ¿no? No todos gobernamos el 75% de los últimos 20 años a nivel nacional, o en el caso de Entre Ríos, no todos gobernamos el 100% de los últimos 20 años. Pero yo también reconozco que en el caso de mi provincia, por ejemplo, si nosotros no pudimos en estos 20 años lograr ser una alternativa, algo de responsabilidad tuvimos, digo, no mostrarnos como una alternativa unida, que dé tranquilidad, que dé confianza, que la gente entienda que puede salir de ese malo conocido a un bueno por conocer, porque ese bueno por conocer de alguna manera demuestra que está capacitado para enfrentar el desafío. Espero que ahora sí lo hayamos podido hacer. Espero, vengo trabajando hace mucho en esto, precisamente en los planes, en los equipos. La gente se cansó del verso, ¿no? Yo siento eso, la gente está muy desilusionada con la política. El nivel de ausentismo en todas las provincias es alarmante. La gente está cansada de los políticos, primero asumámoslo. 40 años de democracia no hemos podido resolver ni una sola variable económica o social de la Argentina. Las hemos empeorado todas. También se cansa del político que, bueno, un mes antes de las elecciones recorre, promete. Acá hay que, para recuperar la confianza de la gente en la política, que yo creo que es la peor grieta que tenemos, de todas las que tenemos, la grieta entre los ciudadanos y los políticos es la que más daño nos hace como república, como país democrático. Para superar esa grieta necesitas primero resolver problemas, necesitas empezar a hacer las cosas bien. Y para eso
tenés que ganar una elección explicando lo que vas a hacer, pero con una claridad meridiana. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? Con un nivel de detalle que nunca antes estuvimos obligados a explicar. ¿Y con qué equipo lo vas a hacer? Yo digo, dedico más del 50% de mi tiempo a eso, al qué, al cómo y al con quién. ¿Y con quién? Me parece que la gente necesita eso para tener alguna certeza en medio de tanta incertidumbre. Rogelio, ¿cómo vivís esta nueva ficción? Por lo menos una construcción dialéctica de ficción, ¿no? No gobernó el kirchnerismo estos 4 años, es Alberto. Viste que hay una nueva... Y me parece que así como el clímax de esa ficción es, Sergio Massa no es el ministro de Economía, puede decir hoy dijo, cuando sea presidente voy a domar la inflación. Entonces, ¿cómo vivís primero la ficción y cuánto de funcionamiento ves en eso? Bueno, evidentemente se dedica mucho a instalar o que pretender instalar esa ficción, pero esto claramente es un gobierno que busca su continuidad a través del que para mí hoy es el presidente, que Claro. es Sergio Massa. Massa es el presidente. Sin duda. Y del jefe de gabinete, que es Rossi. Digo, es muy difícil explicar que Massa no es está el jefe de buscando... gabinete. Bueno, pero ponele que están Sí. los dos... El presidente y el vice son las dos personas Está más claro. importantes del gobierno, que busca su reelección. Pero recordemos que para la gran mayoría de los argentinos es el peor gobierno de los últimos 40 años al menos. Entonces, bueno, la tienen difícil, ¿no? ¿Cómo explicar que no van a hacer en estos 5 meses que faltan, que son muchísimos para los argentinos? 5 meses en esta situación es muchísimo. ¿Cómo explicar que estos 5 meses lo van a dejar así, pero después del 10 de diciembre ahí sí arranca otro gobierno? Es muy poco creíble, me parece a mí, ¿no? Creo que no lo van a poder explicar. Sergio Massa es... Es kirchnerista. Es el presidente de un gobierno, del cuarto gobierno kirchnerista. Es el presidente, digo, no. Oye, ¿quién puede creer que Alberto Fernández es el que conduce el país? Nadie. Y es kirchnerista químicamente puro. Vos decís, cuando Pero yo no coqueteó... entraría en esa salvedad. Me parece que bueno, es un discurso más de izquierda, pero un ajuste brutal neoliberal, ponerle. Bueno, el kirchnerismo tiene mucho de esas contradicciones, ¿no? Un discurso que pretendidamente socialdemócrata de izquierda, pero después populismo o ajuste ortodoxo como el que están haciendo. Devaluaciones, sin querer mostrarla, pero devaluaciones al fin. Le pagan al fondo, ni siquiera con recursos al fondo, o sea, buscan el fondo de la olla, lo que hay, rascan el fondo de la olla y le pagan al fondo, siquiera antes de tener el acuerdo firmado. El peor ajuste contra los jubilados. Me parece que esto es muy kirchnerista en un contexto que no ha sido como otros contextos del kirchnerismo de abundancia en términos de recursos, ¿no? Claro. Porque las cajas ya se las gastaron todas y porque bueno, no, en términos internacionales tenés beneficios, ¿no? Pero que este kirchnerismo no puede aprovechar. Todavía tenés precio de commodities altos, de productos que exporta la Argentina, tenés una guerra en Europa que te da enormes oportunidades que nosotros desaprovechamos. Me parece que sí, que es de ese kirchnerista. No quiero decir lo peor o mejor, porque me parece que... Ahora, es interesante, porque yo digo, en este juego de ficciones, que yo en un punto admiro, digo, porque, y esta será la próxima pregunta, ¿lo creen o lo actúan? Hoy Sergio Massa dice, no tocamos un dólar de las reservas. ¿De cuáles? Bueno, Si no es cierto, casi no hay dólares. Tocaron yuanes y tocaron créditos de organismos multilaterales. Digamos, insisto, rascaron la olla para pagarle al fondo, ¿no? Al fondo que demonizan, pero que le piden prestado y le pagan y de alguna manera les está haciendo una suerte de respirador para llegar al final del mandato, ¿no? Yo creo que la gente ya se avivó, me parece, por lo menos la gran mayoría de los argentinos, y que quieren otra cosa, que quieren apuntar, que quieren que el país rumbee para otro lado, ¿no? Para el lado del trabajo, del esfuerzo personal, del mérito, de cosas que a veces la política demoniza, pero que tienen que ver con
primero con nuestra historia y después con el progreso. Los países que progresan son los que apuestan por el trabajo, por el esfuerzo, por el mérito, por la educación, por el orden. Digamos, cuando uno analiza qué países les va bien y cuáles son los países que les va peor, bueno, las características son estas. ¿Se lo creen cuando Cristina dice fue el mejor momento, no nos endeudamos, no hubo corrupción? ¿Lo creen o lo actúan? Vos fuiste ministro interior. Bueno, yo creo que, vos sabés que me hago siempre esa pregunta. Hay gente que está muy desconectada de la realidad. Hay gente que hace mucho no camina a la calle, que hace mucho no habla con la gente en un mano a mano. Yo creo que hasta se pueden creer su propia mentira y su propio discurso. Hay una desconexión de una parte de la dirigencia política con la realidad muy grande. Es grave eso. Y es muy grave, sí. Me parece que yo no sé si es una mentira o que ellos se creen este país del que hablan, que no es claramente el que sufrimos los argentinos todos los días. Mi compañero Pancho Olivera dice que es el efecto custodia, que pasás tanto Sí. tiempo con custodia, chofer, no haciendo cola. Todo el tiempo yo suelo decir que tenemos que parecernos más a los uruguayos en términos de la dirigencia política, ¿no? Caminar más, ir con menos custodia, ir a los comercios, hablar con la gente. A mí me gusta ser más austeros. La política tiene que tener la austeridad que sufre la gente desde hace muchísimos años en la Argentina. La gente nos tiene que ver, empatizar con esta realidad. Mira, yo por eso renuncié como diputado nacional, ¿no? Si voy a tener un desafío y voy a oficializar una candidatura a gobernador, yo no puedo tener la certeza de que si me va mal tengo otro lugar donde seguir estando 2 años más. Me parece que la gente no vive con certezas en la Argentina. La gente vive plagada de incertidumbre. El comerciante no sabe si va a abrir las cortinas el día siguiente, si va a poder reponer el stock porque la inflación se le ganó. El hombre de campo no sabe qué impuesto nuevo va a tener. El industrial no sabe si va a tener importaciones como insumos para producir. Bueno, la gente está con un nivel de incertidumbre. Hay muchos argentinos, millones de argentinos que no saben si van a comer al día siguiente. Y los políticos no pueden tener la certeza que la gente no tiene, porque eso pierde empatía, digamos, genera una lejanía del político con la gente que después lo que genera son malas decisiones de políticas públicas, porque los políticos deciden sobre una realidad que no es la de la gente. ¿Cómo te paras no sé si corresponde a la palabra grieta, pero por lo menos disenso potente entre Patricia y Horacio? Yo creo que, a ver, yo los conozco a los dos, hablo con los dos, voy a llevar a los dos en las boletas ahora el 13 de agosto, compartimos una misma lista de diputados nacionales, de legisladores nacionales. Para mí tienen las mismas ideas, digamos, las diferencias son matices, son historias personales, si querés, pero en lo que a mí respecta, o en lo que es sí decisivo para mí, los dos quieren lo mismo para la Argentina, digamos. Pueden ser las formas distintas, pero las ideas son las mismas, y está bien que así sea. Sería medio raro que compartan un mismo espacio político y no compartieran ideas y valores. Yo estoy seguro que los comparten, y estoy seguro que el 14 de agosto, más allá de esta interna, si querés, un poco más virulenta que lo que quisiéramos, vamos a estar todos juntos. ¿Pero te resulta más virulenta de lo que quisieras? Sí, la verdad que sí. Primero estamos desacostumbrados los argentinos a las internas, ¿no? a las PASO. Hemos tenido este instrumento durante mucho tiempo y no lo hemos usado. Yo fui muy crítico de no usar ese instrumento. Yo y otros dirigentes de Juntos por el Cambio hicimos fuerza para que las candidaturas no se definieran a dedo desde la capital federal y que haya competencia interna en las provincias, porque creíamos que esa era una forma de generar más volumen político, sobre todo en el interior del país. Recién en el 21 lo logramos. Y la verdad que no fue una mala idea, creo que todo lo contrario, creo que nos robusteció como alternativa, como oposición. Ahora, si vos me das a elegir, yo prefiero una política
donde no se personalice. O sea, a mí nunca me vas a escuchar hablar de otro político. Nunca, jamás. Digamos. Yo creo que a la gente no le importa mi opinión sobre otra persona, menos sobre otro político. No creo en la personalización de la política. Creo que cada uno tiene que decir lo que piensa, las ideas que tiene, cómo va a encarar los problemas y cómo va a solucionarlos. Me parece que yo, te diría hasta, sugeriría un acuerdo donde nadie habla del otro. Está ¿no? claro. Y cada uno habla de lo que tiene para aportar. Dijiste que en Entre Ríos tu boleta de gobernador va a tener las dos opciones, o Larreta o a Patricia. ¿A quién vas a votar? No, no lo voy a decir porque me parece que yo tengo que mantener cierta ecuanimidad en este acuerdo, precisamente en donde sea la gente la que elija qué quiere, qué liderazgo quiere para el país. No qué modelo quiere de país, porque insisto, ahí tenemos uno El solo, modelo es el de mismo. Juntos por el Cambio. Si querés, qué tipo de liderazgo quiere, y que sean los entrerrianos, en mi caso, los que lo definan libremente en el cuarto oscuro. Yo voy a trabajar en este caso para Juntos por el Cambio y después voy a encolumnarme detrás del que gana porque yo creo que la Argentina necesita un cambio y cuanto antes. Y mi provincia necesita también un gobierno nacional que entienda o que rumbee para ese mismo lado, para el lado del trabajo, del esfuerzo, de la educación, de valores que además los entrerrianos sentimos como muy propios, ¿no? Es un pueblo trabajador, un pueblo que... Vos sé que no me encontré un solo entrerriano que me haya dicho quiero un cargo en el Estado, quiero un plan. Todos te piden trabajo. Es que eso te piden. Trabajo. Un horizonte donde vos puedas proyectar, laburar, o tener un emprendimiento. Me parece que ni siquiera hay ambiciones demasiado desmedidas Bueno, yo estoy peleando un poco contra eso, porque creo que los argentinos y sobre todo los entrerrianos tenemos que soñar en grande. Creo que tenemos que aspirar a más. Creo que tenemos que confiar más en nuestras posibilidades. Creo que los argentinos, pero insisto, sobre todo los entrerrianos tenemos un potencial impresionante, que está durmiendo la siesta, ¿viste? Que tenemos que despertarlo. La Argentina en general, pero nosotros, como entrerrianos, bueno, vos sos santafesino, nosotros fuimos la capital de la Confederación Argentina. Sí, claro. Entre Ríos, hace poco más de 100 años, le peleaba de igual a igual a Buenos Aires el liderazgo de la Argentina, y hoy es la hermana pobre de la región centro. Y yo me rebelo contra eso, a mí no me gusta esa situación. Yo veo como con las mismas condiciones macroeconómicas Santa Fe y Córdoba han avanzado más en términos del desarrollo relativo y a mí me da bronca. Y yo lo quiero cambiar a esto. Digo, y quiero hacer las cosas de otra manera y quiero que las inversiones que vengan vean que en Entre Ríos hay oportunidades, hay una cultura del trabajo que no han podido destruir, hay una ubicación geográfica inmejorable, hay puertos, hay recursos naturales y humanos como en pocos lados, y quiero que también podamos tener oportunidades de crecer y de tener Y una calidad laburo. de personas, digamos, esto es elogio de un santafesino a un entrerriano, una calidad de persona, una calidad humana, quiero decir, notable y de talentoso en las universidades y todas estas Pero cuestiones. tenemos que volver a brillar, eso es lo que yo necesito convencer a los entrenados. Tenemos que ponernos de pie y tenemos que volver a brillar, tenemos que amparados en lo que fuimos, soñar en grande para el futuro. Y me parece que eso se está entendiendo. Me parece que, por lo menos no me encontré con ningún entrerriano que me haya dicho que se siente condenado a vivir de esta manera para siempre. ¿Y cómo viviste los vecinos, la interna de los vecinos santafesinos Losada Puyaro? Bueno, también con preocupación, los conozco bien a los dos, tengo muy buena relación con ambos, con preocupación, insisto, porque cuando terminás personalizando la política, de alguna manera perdés lo más importante, ¿no? Que son las ideas. Yo creo que lo bueno de la política es confrontar ideas, confrontar modelos, confrontar, si querés también, capacidades personales o historias personales para convencer que sos capaz de llevar adelante esas ideas. Pero lo más importante tiene que ser las ideas, no tienen que ser las personas. Y me parece que en algún punto lo hemos confundido en nuestro propio espacio. Bueno, esperemos que podamos superar esto y el país necesita una oposición unida, necesita una oposición empática con la gente. Yo estoy cansado que me digan, decirles que no se peleen. Que no se peleen. No se van a pelear, vamos a estar todos juntos. Yo no tengo dudas de eso, pero no lo digo desde una
sensación subjetiva. Lo digo porque lo hablo con todos, hablo con todos y todos tienen en claro lo que la gente está esperando de nosotros y de que no podemos defraudar, no podemos volver a defraudar. Definime, no podemos volver. Bueno, lo has hecho, ¿no? No podemos volver a defraudar, no podemos volver. Si la gente La gestión vuelve de a Macri se confiar sintió en... defraudada. Y en algunos aspectos sí, hay que reconocerlo. Si no, no hubiera vuelto el kirchnerismo después de lo que hicieron. Pero también que nosotros también pusimos la vara muy alta, si quieres, pero no importa. Evidentemente hubo aspectos de nuestro gobierno que para la gente significaron digamos que no alcanzamos las expectativas que habíamos generado. Hagamos politología, berreta, que nos reten los politólogos con esto que te voy a preguntar. ¿Por qué al peronismo se le perdona o se le admite, tengo que usar la palabra técnica, un transfugismo como el de Massa? UCD, kirchnerista, antikirchnerista, Frente Renovador, de nuevo kirchnerista, y a otro que no es peronista se lo considera prácticamente como un anatema. O sea, justo hoy hablaba de eso con unos amigos. Es muy raro lo que pasa. Es muy raro. No me molesta, porque de alguna manera te exige más. Digo, no podemos hacer esas cosas que parecen normales para los kirchneristas. Para la gente no son normales. Digo, decir que vas a meter en cana a uno, después de estar con ese mismo. Digo, hay cosas que son difíciles de explicar. Y las cosas que son difíciles de explicar no hay es que son hacerlas, inexplicables. es que claro. son inexplicables. Entonces, te puede molestar, ¿no? Que haya varas distintas. Pero bienvenido sea que nosotros estemos obligados a no cometer esos errores o a no ser como ellos. Te puede generar un poco de bronca, pero está bien, está bien. No está bien lo que se le perdona al kirchnerismo, no está bien. ¿Te cerró la propuesta de Larreta de intentar Schiaretti? Me parece que hubo un problema de timing ahí, ¿no? Porque justo estábamos con una elección interna donde Juntos por el Cambio hace mucho que viene peleando con muchísimo esfuerzo la posibilidad de ser gobierno en Córdoba, recuperar la ciudad de Córdoba. Me parece que ahí, la verdad que no sé cómo surgió el tema, pero más allá de que filosóficamente yo crea que necesitamos mucho volumen político para llevar adelante las reformas, ahora sí, las reformas que el país necesita. Bueno, evidentemente después se acordó que no era el momento y se dejó de lado. El futuro, bueno, no sé, yo creo que uno tiene que poner un plan, tiene que poner sus ideas y los que se quieran sumar a ese plan, a esas ideas y a esos valores que tenemos que representar, bueno, bienvenido sea, ¿no? En ese sumar volumen, ¿incluís a Milei? Yo tengo una visión de Milei o de las ideas, algunas ideas, que sobre todo en algunas cuestiones económicas que tiene Milei, que creo que han aportado al debate. Y lo digo sin temor a sonar disruptivo. Me parece que la idea de terminar con muchos privilegios de la política, o la idea de modernizar algunas relaciones laborales, o la idea de bajar los impuestos, es una idea que yo comparto, ideas que hoy tienen más aceptación, y en alguna medida Milei ha colaborado con ese debate. A ponerlo ahí en la discusión. Que no es poco. Antes había muchas cosas en las cuales no se podía hablar. No se podía, ¿no? Claro. No se podía hablar de terminar con el gasto improductivo, de terminar con algunos privilegios, de bajar los impuestos, ¿viste? Ya te decían que eras un poco irresponsable. Y la verdad yo coincido con esas cosas, y me parece que ha sido un aporte. Bueno, hay otras cosas, por supuesto, que no estoy de acuerdo y que no coincido, pero me parece que yo no le tengo miedo a la irrupción de Milei. Nosotros tenemos que ser mejores si queremos tener la confianza de la gente. ¿Te huele a que hay, hoy lo vi, esta semana lo vi en la etapa de noticias, un acuerdo entre Massa y Milei para horadarlos a ustedes? Yo no creo que sea un acuerdo entre Massa y Milei. No lo veo a Javier en ese tipo de cosas, honestamente te digo. Lo que
Pasa que cuando vos tenés que armar un proyecto presidencial de un año para el otro, en el caso de Entre Ríos, de un mes para el otro tuvieron que armar porque la elección iba a ser desdoblada, el gobernador decidió alinear a último momento la política entrerriana con el kirchnerismo y decidió juntar las elecciones y no podés armar, es muy difícil armar un proyecto para gobernar una provincia en un mes. Tenés que tener, primero, ideas, digamos, conocer la realidad, tenés que tener un plan, tenés que tener el con quién también, tenés que tener equipos, tenés que tener candidatos a intendente en cada rincón de la provincia que vayan detrás precisamente de ese plan. No lo tenían, entonces, bueno, han armado lo que pudieron y bueno, ahí siempre la picardía de algunos se mezcla y se mete, sin duda. Pero Javier, no lo veo como un acuerdo, por lo menos es subjetivo esto, no tengo elementos. Visto desde allá. Javier Milei, dijiste un disruptivo, alguien que mete temas al debate. ¿Es eso o ves como otros un germen de un tipo antisistema? Bueno, él expresa de alguna manera la bronca de la gente con el sistema, con la política. Hay mucha bronca. El que no se da cuenta está mirando otro canal. Ahí la gente no tiene bronca de la política y los políticos. La política no le ha dado resultados a la gente. Y la gente ha confiado una vez, otra vez y se han visto frustrados. Es una bronca fundada, no infundada. Y Javier, hasta por su estilo, una persona que habla y parece que tiene bronca, de alguna manera ha logrado cierto apoyo precisamente en antisistema. Pero insisto con esto, gobernar un país es complejo, gobernar cualquier país. Gobernar la Argentina es casi una misión imposible, es complejísimo y requiere de mucho aplomo, de experiencia también, de mucha convicción, de ideas. Son procesos largos, no son procesos que se pueden construir en muy poco tiempo, por lo menos desde mi punto de vista. ¿Vos qué estuviste? Nada menos que el Ministerio Interior, el ministerio más importante que tiene. Primero, ¿tenés opinión de Guado, de tu sucesor? No, la verdad que no. No. Nosotros tenemos un Ministerio del Interior, Obras Públicas, Vivienda, un ministerio mucho más es importante en términos de gestión, ¿no? que lo de Guado. Éramos el ministerio político del gobierno más débil del último siglo de la Argentina, no teníamos Mayoría de ningún. Teníamos un tercio de los diputados y un quinto de los senadores, teníamos 5 gobernadores sobre 24, no es lo que le ha tocado al kirchnerismo en ningún momento y ahora tampoco, con lo cual es difícil analizar, digamos, su trabajo. ¿La Cámpora es? La Cámpora es un brazo del kirchnerismo, que era joven en su momento y ahora son cuarentones. Te iba a decir, cuando empecé a preguntarte por el ministerio, sospecho que el diagnóstico se debe dar de patadas cuando estás frente a la gestión y tenés que tomar decisiones y hay montones de obstáculos. ¿Cuánto difícil es poner en práctica una idea que vos tenés cuando estás en la gestión? Bueno, primero necesitas entender que es difícil, ¿no? Yo creo que tener un buen diagnóstico es fundamental. Si vos creés que te podés llevar a todo el mundo por delante y hacer las cosas porque vos sos el dueño de la verdad y los demás no te pueden aportar nada y los demás tienen que, de alguna manera, seguir lo que vos dictaminás. En la política eso no funciona de esa manera, ¿no? Hay mayorías, hay necesidad de generarlas, pero tenés que tener ideas, no podés ir a la política o enfrentar un desafío de gestión sin ideas. Y las ideas las tenés que tener muy preparadas y masticadas, ¿no? Que es algo que yo estoy tratando de cambiar en la historia nuestra de Entre Ríos. Yo tengo un programa de gobierno al nivel de detalle que no se recuerda que haya existido, es decir, para arrancarlo el 10 de diciembre, porque también las ventanas para las grandes transformaciones son cada vez más chicas. No hay más luna de miel, entonces, se terminó. Bueno, si querés son poquitos días, horas. Sí. Y tenés que aprovecharlo, pero para eso tenés que tener un nivel de preparación muy grande, tenés que tener un diagnóstico muy acertado, tenés que tener un equipo de gente
que trabajes casi de memoria para llevarlo adelante. Bueno, cuando no gobernaste en los últimos 20 años es más difícil hacerlo, por eso hace 3 años que estamos formándolo. Me parece que en el 2015, el primer gobierno de Cambiemos, de Juntos por el Cambio, nos pasó un poco eso. Se nos vino encima el gobierno y bueno, algunas cosas pudimos hacer, la verdad que primero fuimos el primer gobierno no peronista en 100 años que terminó el mandato, que creo que para la historia de nuestra democracia no es menor y alguna vez se va a valorar, sobre todo con un gobierno tan débil como el nuestro. Avanzamos de alguna manera, logramos desterrar esa asociación que había entre obra pública y corrupción. También eso es algo que es de alguna manera objetivo. Logramos el autoabastecimiento energético, reposicionamos a la Argentina en el mundo. Si querés, el emblema de eso fue la reunión del G20. Pero generamos nuevamente un respeto que habíamos perdido. Porque tuvimos una política razonable, lógica, racional de vínculo con el mundo, que obviamente después perdimos, ¿no? Hubo avances en muchos aspectos, fallamos en donde la gente más creía que podíamos resolver esos problemas rápidamente, ¿no? Que son precisamente la inflación y el crecimiento sostenido en el tiempo. Pero bueno, también tenemos que aprender de los errores. Digo, creo que uno de los principales problemas del kirchnerismo es que se equivocan y redoblan la apuesta y siempre en el mismo sentido, aunque la historia nuestra y mundial les demuestra que están equivocados, no les importa. Yo creo que es importante la autocrítica precisamente para no repetir esos errores. Yo creo que los dos, tanto Horacio como Patricia, tienen muy claro qué cosas no hay que volver a hacer de las que hicimos y qué cosas hay que continuar o rescatar del gobierno de Mauricio Macri. Me parece que eso para la Argentina va a ser muy bueno. ¿Hablas con Mauricio? Sí, hablé hace poco. No hablo permanentemente, pero me ¿Recompusieron? llamó. Sí, después de un par de años de que perdimos el diálogo, volvimos a hablar y como hay que ser, ¿no? Nos dijimos las cosas que nos teníamos que decir. Un año de mi vida por haber escuchado esa charla. Fue una charla privada, además de 2 personas que habían trabajado juntos. Digo, ministro de Interior, Muchos años. estuvieron 2 años sin hablarse. Bueno, nos agarró la pandemia también, ¿no? Nos agarró la No te pandemia. andaba el Nos agarró WhatsApp. la pandemia y yo No la te verdad andaba el que WhatsApp. me alejé de la política al principio. Yo estaba cansado, tenía un poco de frustración, quería estar con mi familia. Los políticos también no podemos estar todo el tiempo en la política, tenemos que volver a la Sería tan normalidad. saludable, saludable volver a ser seres humanos. Y para mí fue además gratificante. Yo estuve más en el sector privado que en el sector público y me parece que eso está bueno porque vos tenés que saber lo que es abrir un comercio, abrir una pyme, pagar sueldos, pagar impuestos, enfrentar las trabas burocráticas que te mete el Estado, los palos en la rueda que te mete. Si vos no lo vivís en carne propia, podés llegar a subestimar lo que significan como problema y restricción para el desarrollo. Me parece que debería ser casi hasta obligatorio, ¿no? Cada tanto volver al sector privado. Pensaba en términos de hoy, fuiste acusado de ser paloma, porque eras un tipo que hacía política, escuchabas, negociabas. Digo, la política es esto, negociar. El que cree que va por el 100 o no va para nada es... Pero Bueno, imagínate, ¿te gusta el es todo o es nada de Patricia? yo creo que, a ver, primero, obviamente la política es negociación y búsqueda de acuerdos, pero cuando sos el gobierno más débil de la historia de la Argentina, mucho más. Digo, a nosotros, además, teníamos la necesidad permanente de construir gobernabilidad. No estaba dicho que íbamos a terminar el mandato. Si uno analiza lo que había pasado en la historia... Sí, sin metáfora. Entonces, digo, yo me ocupé gran parte de mi tiempo en eso, en construir gobernabilidad con lo poco que teníamos. Y eso implicaba, sí, todo el tiempo tratar de buscar acuerdos con el que está en la vereda de enfrente. Digo. Creo que lo que se viene ahora es acuerdos para sostener un cambio en el tiempo, pero también a sabiendas de que no va a ser fácil y que nos van a tirar piedras y que vamos a tener que tener una enorme convicción de sostener el rumbo a pesar de esas piedras y de esos palos en la rueda que nos quieran meter. Me parece que hay una combinación de ambas cosas, ¿no? Es convicción,
firmeza, pero también, por otro lado, Acuerdo. mucha flexibilidad y acuerdos y búsqueda de consenso para sostener esos cambios que yo estoy seguro que vamos a poder implementar en el tiempo, porque si no los sostenemos en el tiempo, no vamos a salir de esta situación. O sea, tenemos que cambiar la Argentina, pero ese cambio tiene que ser duradero también, ¿no? Y para eso los acuerdos son fundamentales, no los lográs solamente desde tu espacio endogámico. Digo, Está claro. tenés que tener una visión amplia también. ¿Quién es tu compañía de fórmula? Mi compañía de fórmula es una pediatra de un pueblo que vos seguro conocés porque está cerca de Rosario, que es Nogoyá, Obvio. que nunca había sido funcionaria pública, que sí se había animado ahora porque la convencieron a ser candidata a intendenta de Nogoyá, y yo la vi una vez y dije, yo quiero algo así, digo, que necesitamos oxigenar la política. Siempre veo la boleta del oficialismo en Entre Ríos, son los mismos que se van cambiando de lugar, los parientes, el marido, la esposa, y yo digo, la gente quiere ver otra cosa, digo, porque no ha salido bien esta experiencia con esta misma gente. Por lo menos no ha salido bien desde el punto de vista de la falta de trabajo, la mala calidad de nuestra educación, de nuestra salud, de los caminos. No ha salido bien. El avance del narcotráfico no es un problema de Rosario, nada No, más. claro. En Entre Ríos tenemos narcos, tenemos sicarios, tenemos lavado de activos. Entonces yo digo, también tenemos que oxigenar la política, y bienvenido sea que algunos se animen, ¿no? Porque tampoco es fácil meterse en la política, ¿no? Yo lo tengo en el ADN, pero si vos no tenés en la política en el ADN, y tenés que tener mucho coraje para meterte en esta profesión, estar dispuesto incluso a perder desde el punto de vista económico, a estar mucho tiempo sin tu familia. Tenés que creer realmente que la política es la mejor herramienta de transformación como para meterte en este loquero. Porque si no, no te metés. ¿Quién sos vos? Oh, qué difícil. ¿Cómo me veo yo? Mira, yo creo que lo más difícil la tarea más difícil que tienen las personas que tienen la posibilidad o la suerte de tener hijos es ser un buen padre. Y yo creo que soy un buen padre. No te digo sin inédito, pero le pega al palo, que a un político le preguntes quién es y no te diga algo de la estructura política y recurra a la paternidad. Me parece que habla súper... ¿Cuántos hijos tenés? 2. ¿De cuánto? Máximo de 16 cumplió ahora y Delfina va a cumplir 14. Viene Máximo y te dice, papá, me encanta, yo te voto, pero yo me voy de este país. Y le digo, bancame un par de años. Bancame un par de años. Bancame, que lo estoy haciendo por ellos también. Digamos, cuando tomé la decisión me preguntaste al principio por qué me había metido de vuelta en el ruedo este de la política, y la verdad que también, mira, el pedido que más me conmueve, pero te juro, esto lo que te eriza la piel, es cuando entras en la casa, muchos entrerrianos que me abren su hogar y me dicen, están mal, no llegan a fin de mes, no llegan a la semana a la segunda semana del mes, no tienen trabajo, no tienen una buena educación, no los atienden bien en la salud pública, viven enrejados por el avance de la delincuencia, de la droga. Pero el pedido más desgarrador es, hace algo para que nuestros hijos no se vayan. O los abuelos que me dicen, hace algo para que nuestros nietos no se vayan, porque se están yendo. ¿Qué es lo que la política tampoco termina de aceptar? Se están yendo. Y el que no se va es porque no se puede ir, no porque no se quiere ir. Y la verdad que nosotros tenemos que hacer algo para que no se vaya. Estamos perdiendo lo más importante que tenemos, sobre todo nuestros hijos. Pero estamos perdiendo a los hijos de los entrerrianos, a los hijos de los argentinos. ¿A qué se pareció el día que te dijeron, nació Máximo? Yo estaba ahí. Y fue increíble. ¿Y a qué se parece cuando Máximo, tu hija, te dice, papá, te quiero, te amo?
Me lo dicen seguido, por suerte. Es lo mejor que te puede pasar. ¿Aprendiste o sos de los antiguos a decirle hijo te amo, hija te amo? Y mi mujer me dice que por suerte tuve hijos porque les puedo decir a alguien eso. No, a mi mujer también le digo que la amo, pero yo creo que si no hubiera tenido hijos, no hubiera podido descubrir que tenía esa capacidad. Se le agradece a los hijos entonces. A mi mujer, que me dio esa oportunidad. ¿Cuánto hace que estás casado? Y que estamos juntos, van a ser 18 años. ¿El amor es para toda la vida? Y el amor es mientras dura el amor, sí. Yo apuesto por eso, sí, sin duda. Yo apuesto, yo no sabría qué hacer sin mi mujer. Pero yo cada día me llevo mejor, cada año nos llevamos mejor. Pega vueltas, ¿no? El vínculo. Sí, por supuesto tiene momentos mejores y momentos peores, pero cuando uno analiza los 18 años, yo siento que, raro esto que voy a decir, me van a decir que no puede pasar, pero a mí me pasa que cada día estamos más enamorados. ¿Por qué no puede pasar? No, pero viste que no... Puede no sonar creíble, pero a mí me pasa, y ella le pregunto y por lo menos me dice que también. Voy a resaltar la frase, más yo que fui editor mucho tiempo, es la frase, yo no sé qué sería de mí si no tuviera mi mujer o algo así, dijiste. Ayer le dije eso. Bueno, yo estoy haciendo campaña todo el tiempo, así que la verdad que no tenemos tanta oportunidad de estar juntos. Y bueno, ella dice que parte de nuestro éxito es que no nos vemos todos los días. pero le dije, la verdad que no sé, no me veo, ¿viste? No, pero no por incapacidad, sino porque estoy bien. Nada menos. Estoy ¿Y bien. cómo te llevas con la monogamia? Bien, me llevo bien. ¿Por convicción? Por mi mujer, qué sé yo, no sé. Te tiene que gustar también, ¿no? Claro. Y tiene que estar bien, y es un trabajo también, ¿no? Es encontrar los momentos, es buscarlos, cuando uno se deja estar, yo creo que no hay amor que alcanza, ¿no? Para sostener una pareja en el tiempo. Me parece que es un trabajo de todos los días, ¿no? Pero es un trabajo que paga. Claro. Dame un segundo. ¿Sabías que el precio del oro nunca había estado tan alto? Es el momento de hacer valer tu oro, alhajas, relojes brillantes, monedas de oro, lingotes. ¿Dónde? En Joyería El Tasador. Joyería El Tasador, buena gente, expertos técnicos que tasan el acto y pagan en efectivo. Joyería El Tasador, tenés que llamar de nuestra parte al 0800-222-8273 en la sucursal de Corrientes y Pueyrredón. Pagan el gramo de oro hasta 31.000 pesos. Joyería El Tasador, 0800-222-8273. Joyería El Tasador. Toda una vida dedicados a las joyas. Pensá vender al mejor precio. Visítanos. Joyería El Tasador. Avenida Corrientes 2810, esquina Pueyrredón. Joyería El Tasador. Tu tasador, mi tasador. ¿Dios existe? Yo creo que tiene que existir algo superior a nosotros, ¿no? Algo trascendental a la humanidad. Cada uno tiene su Dios o la gana de que exista, ¿no? No quiero cerrarme a esa posibilidad. Yo no soy agnóstico, pero tuve formación católica, hice catecismo, ¿hiciste también eso? Sí. Vamos con los pecados capitales a ver cómo te llevas. Soberbia. No, la detesto, la soberbia. Detesto la soberbia y la vanidad. Y también te digo por qué, porque los políticos en general son muy soberbios, ¿viste? Poco humildes, y me parece que ahí hay gran parte de la raíz de los problemas. Avaricia. Soy cuidadoso. No, pero avaro no, pero soy cuidadoso. Lujuria. No tengo ese problema. Ira.
soy como toda esa gente tranquila, viste, que el día que sale eso me pasa. Arranca. ¿Gula? Para algunas cosas. Después tengo que entrenar. ¿Envidia? No, para nada. No, al contrario. Y me gusta que la gente le vaya bien. Pereza menos, me parece. No, pereza no. Pereza. Mi abuelo decía, ¿estás cansado? Sí, bueno, cambia de actividad. Vos es que me leíste el pensamiento porque te iba a proponer que, para los que no saben de la historia de Los Frigerio, tu abuelo era como una referencia, sigue siendo hoy citado Sí. muchas veces. Entra por ahí tu abuelo, ¿qué crees que te diría? Yo creo que estaría orgulloso mi abuelo de mí. Yo lo conocí mucho, compartimos, mi abuelo vivió hasta los 92 años, así que hasta ese entonces yo era el único que se había dedicado a la economía y a la política de sus nietos, tenía muchos nietos, pero era de los más grandes, me llamaba como él, me llamo como él. Siempre fue un tema para mí pensar si hubiera estado orgulloso de lo que hice o no. Siempre lo tuve como un condicionante, pero me parece que es un buen condicionante. ¿Qué te parece? La mejor de las suertes en la gobernación y en la elección. Gracias. Gracias por invitar.